Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó entre los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. No sé cuántos piensan que me he equivocado al leer esto. Eso es el credo de los apóstoles, el credo apostólico. Para muchos ha sido mucho tiempo el credo de los católicos, dirían algunos. Y como católicos, si hubiera alguno aquí, que puede ser, pues diría, ¿qué hace leyendo nuestro credo? Algún protestante nunca hemos leído esto culticamente, ni en una congregación, porque esto de las cosas que están enlatadas, que diría alguno, no nos gusta. Somos, sobre todo los bautistas, pentecostales y demás, menonitas, nos gusta la espontaneidad, ¿eh? No eso que ha escrito alguien en un papel, sino lo que sale del corazón, diría a lo mejor algún bautista. Esto es el credo apostólico, que es muy anterior al catolicismo romano. La verdad que cuando lo estudiamos en nuestras iglesias normalmente lo dedicamos al tema histórico, es decir, ¿quiénes les callaron la boca porque estaban equivocados y haciendo una herejía? Les damos un credo para que sepan que están equivocados. Ese es el sentido que a veces hemos tenido. Así les sacamos de la duda o de los errores a los nestorianos, a los de Arrio, a los diferentes grupos y diferentes herejías que hubo al principio, ¿no? Y ha sido con lo que hemos estudiado muchas veces del credo, ¿no? Y nos hemos quedado ahí en esa parte. Yo me lo sé de memoria. No sé muy bien por qué, porque creo que nunca en la Iglesia he oído un sermón relacionado con el credo, alguna mención, pero lo que es un sermón del credo le estaba haciendo memoria y no recuerdo ninguno. No sé si me lo sé porque como mi madre era católica de pequeña, pues a lo mejor lo recitaba en casa cuando estaba haciendo sus quehaceres, aunque yo ya era protestante cuando yo nací. O porque estuve en un colegio de estos que eran un poco católico, donde todos los días rezábamos el Padre Nuestro y se leía el credo de vez en cuando, y más vale que lo dijeras y lo escucharas. Aunque ahí llevábamos también nuestra carta del pastor para que nos dieran licencia para no estudiar la religión del Estado. Y lo luchamos en su día también. Eso ya, perdonadme, que parezco ya un poco Historias. Pero es también parte de nuestra historia. Y a nosotros cuando leemos este texto, o cuando yo lo he dicho, es posible que a alguien no le haya terminado de gustar. Pero, como digo, el credo apostólico es muy anterior a todo el catolicismo romano. No tiene nada que ver con él en ese sentido, en la creación. Y los protestantes nos identificamos con él. Hay muchos protestantes que en sus cultos lo leen casi todos los domingos. O cuando hay Santa Cena, o cuando hay un momento especial. Son tan protestantes como nosotros. Y no hay ningún problema. Pensemos juntos, y vamos a tratar os invito a juntos a analizarlo un poco, para que veáis que de todas maneras seguimos predicando a la palabra de Dios. Nosotros no dejamos de predicar la Escritura, que es lo que queremos predicar. Por eso, como no es un texto bíblico, porque ya lo diré varias veces, no es texto bíblico, pues a alguno a lo mejor le suena un poco raro, ¿no? Pero no, todo lo que dice también está basado en las Escrituras. Por eso pensemos un poco si lo que he dicho es también nuestro o es de los otros. Albert Molière, el rector del Seminario Bautista del Sur, decía: todos los cristianos creen más de lo que abarca el credo de los apóstoles, pero ningún cristiano puede creer menos que lo que hemos dicho ahora. El credo también se llama el símbolo como si fuera, hoy en día diríamos el escudo, el pin, el logo, ¿no? Diríamos, lo que nos identifica de una forma distintiva. No es una gorra, que es lo que llevarían algunos, o una bufanda, si son del fútbol, para identificarse, pero es algo distintivo. En este caso, lo distintivo es un texto que nos ayuda a reconocernos, que nos ayuda a distinguirnos. En este caso el símbolo no es el pececito que llevan unos en diferentes lugares o la cruz que llevan colgada en diferentes lugares.
como un símbolo para identificarse como cristianos. En este caso es un símbolo y es un texto. San Agustín decía que lo del símbolo también era analogía con los pactos o acuerdos, y eso lo relacionaba con el bautismo, que se hacía donde se hacía la pública confesión de la creencia. El bautismo para nosotros también es un símbolo. Está íntimamente ligado a la confesión de fe, a la expresión básica de lo que se cree, de lo que cree aquel que va a ser bautizado. Por eso cuando uno va a bautizar hace una pequeña confesión, dice un pequeño credo. Yo recuerdo, a mí me bautizó don Juan Luis Rodrigo, el de la placa color cobre, y él decía: ¿crees en Jesucristo como tu Salvador personal y sincero? Yo creo que a todos nos decía lo mismo, porque lo tengo muy interiorizada esa frase, y contestábamos: sí creo. Dábamos ese texto de respuesta, con lo cual nos identificábamos con lo que él decía, ¿no? Hay más formas de poder hacerlo, incluso pues, de decir el credo entero, pero él lo hacía de esa manera, y nosotros con ese sí creo nos identificábamos con los que habían pasado antes por las aguas del bautismo, en esa vez, las veces anterior, nuestros padres, familiares o cualquiera que estuviera cerca. Era la manera en que nos poníamos nuestro PIN, ese texto, nos poníamos nuestro PIN para identificarnos, además como miembros de esta Iglesia. Era la respuesta distintiva. Hemos participado de otro símbolo antes, de la Santa Cena. Para nosotros es un símbolo. Cuando participamos queremos decir algo. Nosotros no decimos que es un sacramento que nos ha aportado una bendición extra por el hecho de haber comido un trocito de pan y un poco de mosto o vino, que ahí hay de las dos cosas, y ahora últimamente algunos no saben identificarlo. Mosto es lo de fuera y vino es lo de dentro, ¿verdad? No me equivoco. Es al revés, era para ver si estabais más atentos que yo. Entonces, mosto es lo de dentro y vino es lo de fuera. Ya lo sabéis porque en la clase de escuela dominical alguien lo preguntó y teníamos dudas. Ahora ya lo podéis identificar. Y hay de las dos cosas. A lo que vamos es que es un símbolo en el que queremos expresar algo. Queremos decir que somos una congregación, que somos una comunidad, que queremos decir que el Señor vendrá a por nosotros en algún momento y que estamos esperando. Por eso decimos además, Maranata, Cristo viene pronto, porque es el espíritu que hay cuando estamos participando de la Santa Cena. Le damos gracias al Señor por lo que ha hecho, pero lo que estamos es también predicando con nuestro símbolo, con nuestro gesto, que Cristo vendrá. Don Samuel Vila, el fundador de CLIE, dice en su libro sobre el credo, dice: es la mejor definición de la fe evangélica que jamás ha visto la luz. Fue formada en la edad más temprana del cristianismo y unánimemente aceptada por el venerable grupo de cristianos reunidos en el año 325 en la ciudad de Nicea. Y luego lo recita entero. ¿Cuál es el origen del símbolo del credo? La respuesta correcta es que es incierto, no podemos citarlo exactamente. Erickson, el gran teólogo, libro amarillo gordo que los estudiantes recordarán del seminario de teología, él dice que la forma que utilizamos ahora se produjo en la Galia en los siglos V o VI, pero procede de mucho antes. En realidad se basa en una antigua confesión bautismal romana. Y Tifano Rufino, en el año 404 después de Cristo, y la serie Chosen de televisión en el año 2023 después de Cristo, haciéndose eco de una leyenda previa, dicen que el credo de los apóstoles fue dado por ellos directamente cuando estaban con Jesús, y recogen un episodio de esta leyenda que yo os voy a contar. 10 días después de la ascensión, estando reunidos los discípulos en medio de los judíos, vino el Espíritu Santo y les inflamó este conocimiento. Y Pedro dijo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Andrés contestó: y en Jesucristo, su Hijo, nuestro único Señor. Santiago replicaba: que concibió por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Juan contestaba: padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Tomás agregó: descendió a los infiernos, resucitó al tercer día entre los muertos. Santiago dijo: subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
Felipe continuó: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Bernabé fue el que dijo: creo en el Espíritu Santo. Mateo: y en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Simón: el perdón de los pecados. Judas Tadeo: la resurrección de la carne. Y Matías, el último que se había incorporado: y la vida eterna. Creo en la vida eterna. Esto, si lo habéis visto en la serie, porque creo que a Tifano, Rufino no lo habéis leído la mayoría, pero si lo habéis visto en la serie, esto no es texto bíblico. Eso no es la palabra de Dios, sino es una leyenda que había ahí. Es una leyenda que realmente incluso parece que va a estar lejos de lo que fue la realidad, porque muchas de estas frases sí que podrían estar en el sentir de los apóstoles. De hecho, si se llama credo de los apóstoles es porque todo lo que expresaba, en el fondo, resumía las creencias y lo que los apóstoles aportaban en sus sermones, en sus prácticas, en sus conversaciones y demás. Pero realmente no se cree que ellos directamente hayan aportado ese texto ni con esa estructura, sino que es es posterior a ese tiempo. Por cierto, he nombrado a la serie Chosen, ¿no? Y últimamente se nombran desde los púlpitos muchas veces porque es una buena muletilla para coger, porque mucha gente también lo ha estado viendo. Decir que esa serie de televisión no es la palabra de Dios. Si la ves, yo la he estado viendo algún episodio, algún capítulo, y este que he contado me llamó la atención, te animo a verla, pero te animo sobre todo a luego coger la Biblia, buscar y ver lo que dice la Biblia, porque lo que hay ahí es una parafernaria y una narración que te ayuda a entender todo lo que pasó alrededor de algo. En este caso ni el credo está en la Biblia, ¿no? Pero en otros casos, muy interesante es el episodio de cómo Nicodemo visita a Jesús y otros más que hay, pues te dan un contexto que te gusta el verlo, es muy interesante, pero eso no es la palabra de Dios. Yo animo a que luego cojas la palabra de Dios, lo revises y veas lo que sí que dice la palabra de Dios, que no suele estar muy lejos de lo que dicen ellos, pero no tiene todo ese contenido extra. Estábamos hablando del origen de los credos y está más bien en las afirmaciones de los que se iban a bautizar para expresar su creencia, de manera que más bien son parte de, digamos, el cuestionario, parecido a lo que yo estaba diciendo. Es decir, cuando uno iba a bautizarse se le preguntaba: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y el otro: sí creo, ¿crees? Y había esa especie de diálogo y así fue como se fue formando hasta que después sí que se aprobó en conjunto. Cirilo de Jerusalén escribe, en el año 348 después de Cristo aproximadamente, dice que el credo no debería ser escrito en papel, sino más bien en la memoria del corazón, que ha de ser grabado. Qué bueno es esto, ¿no?, de aprenderse las cositas de memoria, tenerlas como recursos, poder utilizarlas en cualquier circunstancia. No es cosa que el credo y muchos textos bíblicos son lo que utilizaban aquellos cristianos que eran perseguidos, y en esos momentos pues pueden acudir al texto, pueden encontrar consuelo en él. No olvidemos eso y volver a hacer el ejercicio de aprender cosas de memoria. Lutero dijo del credo que es un excelente resumen breve y preciso de los artículos de fe, y Calvino dijo es el resumen de la fe. Y antes de entrar un poco en el texto, poco tiempo nos da, digamos que expresa la doctrina hallada en las Escrituras, y no es la Escritura, pero puede ayudar al entendimiento, claridad y sobre todo a dar orden a nuestras ideas y poder dar testimonio de nuestro Señor Jesús de una manera ordenada. Debemos estudiarlo, aprenderlo y hacer uso de esta herramienta que tanto ha ayudado a nuestros hermanos a soportar pruebas en lugares y circunstancias que ni siquiera podemos imaginar. Nos quedamos con la primera frase: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y lo primero que viene a nuestra cabeza es: ¿y el creyente tiene una fe ciega? ¿En qué creemos? La mayor preocupación que tenía la Iglesia primitiva era fijar la creencia de Jesús para poder explicarlo de una forma correcta. Y el credo, digamos, era una forma ordenada de poder hacerlo. El problema que nos encontramos a veces es entender qué significa eso de creer. A veces no lo entendemos muy bien, aunque creemos que sí, y a veces ese yo creo, ese tengo fe, no terminamos de sustanciarlo de una manera adecuada. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Fijaros qué poder tiene la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero escuchar,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Luego, no tiene que ver con nuestro esfuerzo, pero Dios es ahí necesario y es la base de nuestra fe evangélica. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Acércate a Dios, dice Santiago 4:8, y Él se acercará a ti. Anselmo de Canterbury decía: la fe inquiere el intelecto. Es decir, la fe busca comprender, pero no se trata de comprender para creer, sino que puesto que se cree, es que se puede comprender esa fe. Quien cree empieza a entender y quizás lo haga como un niño. Dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad de Dios, de la que cantábamos al principio precisamente. Pero en ese texto se nos anima a los creyentes a desde lo sencillo avanzar, creer, aprender, crecer, desde lo que ya se ha gustado, como dice el texto. Por esa razón los creyentes no nos cansamos de estudiar, de comprender y inquirir aquello que hemos ya creído, de fortalecer nuestra fe. Digamos que es cierto que conocemos el final de la historia, sabemos a dónde vamos y tenemos esas ideas un poquito claras, pero queremos también vivir ese desarrollo, todo ese proceso hasta llegar a la salvación. Decir yo creo no es simplemente, a mí me parece, en mi modesta opinión quiero decir, con respecto a los que están aquí, sabiendo que alguno va a disentir, eso no es yo creo. Cuando decimos yo creo en el Padre, yo creo en Jesucristo su Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, implica que además de lo que dice la Biblia hay una vivencia, una comunión que nosotros tenemos, un encuentro cada uno de nosotros con la divinidad. Creer implica comunión, implica creer a, no simplemente o no solamente creer en. Yo creo en Dios, tiene la fuerza de tu conocimiento personal, de esa comunión que tú tienes con Él. Y esto además nos hace hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. En el latín, credo es la idea literal de yo creo. El teólogo Carvaz explica que el término creer tiene tres aspectos, que es conocer, confiar y confesar. Y Sietel Durán lo desarrolla todo esto de una manera muy, muy clara. Conocer no es simplemente adquirir conocimiento intelectual. Cuando hablamos de conocer, enseguida nuestra cabeza parece que es lo que tiene que funcionar. Implica también un conocimiento relacional. Dice en 1 Corintios 8:2-3, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, dice, es conocido por Él. Fijaros cómo cambia el parámetro del conocimiento de Dios. Cambia la perspectiva en el conocimiento. La seguridad del creyente viene en que Dios es quien nos ha conocido primero, antes que nosotros a Él. Confiar era la siguiente palabra de este tripartito. Conocer a Dios es confiar en Él. Y los dos conceptos van juntos. Dice en 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si somos fieles, dice el versículo 13, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Su bondad y amor se muestra cada día y la fe crecerá según nuestra relación con Él. Ese será un elemento clave. La fe es confiar en que le conocemos. Y por último, confesar. 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ese andar y ese permanecer nos habla de una opción
constante, de una acción recurrente. Yo creo, está en primera persona. Es decir, es una posición personal, pero es una posición también expresada desde dentro de la Iglesia y cobra sentido en la comunidad donde lo estamos pronunciando. Yo creo es una confesión que hacemos personalmente, pero la reafirmamos colectivamente con los hermanos que están a nuestro lado y que tienen esa misma fe que nosotros. Creo en Dios y eso es confesar que Dios existe, el decirlo de esta manera. El credo declara: creo en Dios, y aquí se trata de un asunto personal, es algo entre Dios, es algo entre Dios y tú. Tengo que creer en Él, y a veces muchos están preocupados de lo que creen los demás, lo que opinen de Dios, aquello que vayan ellos a decir, y quieren hacer suyas las experiencias de otras personas y sus conclusiones. Pero fijaros que la Biblia no entra en todos esos líos, en todas esas trivialidades, sino que la Biblia argumenta de una manera muy clara sobre la existencia de Dios en Génesis, y ahí nos martillea sobre su existencia. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios. Bereshit barak. El verbo barak es crear. Lo creó de la nada, dice el Génesis. Y basta con mirar la creación y estará ilustrada de la existencia de Dios. La historia revela la existencia de Dios. El ser humano demuestra la existencia de Dios con su desarrollo, con su relación. Los hombres y mujeres transformados, es decir, los que estáis también aquí, que habéis sido transformados por el poder del Evangelio, también dais fe de esa existencia de Dios. Hay muchos que dicen que creen en Dios, pero no creen a Dios. Su Dios está desterrado de sus vidas. No viven influenciados por Dios. Creo en Dios, decirlo, significa haber tenido una experiencia personal con Él. Sentir que se está bajo su refugio, bajo su mirada, bajo su radar, en su cobertura, que diríamos ahora. Habitar bajo la sombra del Altísimo, que dice el Salmo, y entender que eso es estar bajo su abrazo. Creo en Dios es tener a Dios en vuestros corazones. Y eso de tener a Dios en los corazones lo decimos muchas veces, pero no vemos lo que significa. Y a lo mejor implica tenerle en tu móvil, en tu agenda, en lo que vas a hacer en el día. Tener a Dios en tu corazón significa decir: hombre, hoy es domingo, voy a la iglesia a tener un encuentro con el Señor. Hombre, hoy es lunes, gracias Dios, porque me da la oportunidad de empezar una semana de una manera hoy es martes, Señor, gracias por lo que hice ayer y por lo que tú me pones por delante. Hoy es miércoles, Señor, gracias porque estoy contigo, pero hay que ver lo mal que hice esto otro antes de ayer. Oye, ¿puedo seguir así todos los días? Lo importante es que os deis cuenta de que tener a Dios en tu corazón significa tenerle de una manera recurrente, siempre en tus intenciones, en tus acciones. Tenerlo en el corazón significa tenerle en tu hogar, tenerle también en tu trabajo, tenerle también en tu tiempo de ocio, contar con Él para ello, tenerle en tus problemas, en tus alegrías. Cuando en la Biblia leemos eso de andar y hablar con Él, está refiriéndose a todo esto. Decir yo creo es servir a un solo Dios. Y el credo afirma que tenemos un solo Dios, que Dios es uno. Desde nuestro origen y registro, desde nuestra historia, nosotros solo tenemos a un solo Dios. Cuando Jesús se presentó, solamente hay un Dios. En el principio era el Verbo. Cuando se nos presenta el Espíritu Santo de una manera que entendemos, sigue siendo un solo Dios. No somos politeístas, no somos panteístas, no somos dietistas deístas, que era lo que iba a decir, no somos triteístas, no tenemos tres dioses, no somos materialistas, somos lo que se llama monoteístas, solo tenemos a un único Dios. No queremos mezclas, no queremos sincretismos ni adaptaciones religiosas, adoramos a un solo Dios, y ese es el Dios que nos viene contado en las Escrituras, en la palabra de Dios. Creemos en Dios, en un Dios trino. No vamos a tomar ahora tiempo para explicar la Trinidad, que implica como mínimo otro sermón más. Creo va más allá de incluso lo que veo.
Juan 20:19 se nos dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creo es más que lo que pienso, más que lo que siento, más que lo que me imagino. Es la absoluta confianza en Dios, el autor de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Nos presenta un Dios como causa y origen de todo lo que existe. Nada sin Él existe y todo por Él existe. Dios es todopoderoso y en ese atributo el credo hace un resumen, suma todos los demás atributos divinos. El texto nos presenta una imagen paterna para poder entender la relación de Dios con sus hijos, con las criaturas. Los seres humanos son hijos de Dios por creación, los creyentes somos hijos de Dios por regeneración, por comunión. Dios es nuestro Padre, afirma el credo, y no es extraño a nosotros, ni nosotros nos sentimos extraños con Él. Con Él puedo hablar, con Él puedo tener comunión. Dios es todopoderoso, tiene derecho a ejercer su soberanía, su voluntad sobre lo que ocurre a mi alrededor cada día. Y nosotros, criaturas finitas, nos basta con adorarlo, con hacer su voluntad. Y tenemos la certeza, Romanos 8:28, de que además todas las cosas ayudarán a bien según su voluntad, aunque no lo entendamos de primera. Es creador, hemos dicho. Y con esto la verdad es que solo nos da tiempo a ver la primera frase: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Pero, ¿eso tiene repercusiones para nosotros? Porque hay que aplicarlo. El texto bíblico no es solamente para leerlo, el texto bíblico es para leerlo, asimilarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Cuando nosotros decimos que creemos en un Dios Padre Todopoderoso, que es Creador del cielo y la tierra, estamos reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Él y debe repercutir en cómo vivimos nuestra vida, en cómo gestionamos nuestras riquezas, mayordomía que llamamos, en cómo gestionamos nuestros recursos, cómo reciclamos, cómo malgastamos o no malgastamos la energía que depende de nosotros. Todo eso debemos ponerlo bajo el parámetro de que tenemos a un Dios creador. Cómo cuidamos a nuestros animales, cómo cuidamos a nuestras mascotas o a los que no son nuestras mascotas, eso también tiene que ver y tiene que ser influido por el reconocimiento de que tenemos un Dios creador todopoderoso. La primera frase era creo en Dios todopoderoso y la última es creo en la vida eterna. Y esa vida eterna solo tiene sentido desde la perspectiva de un Dios eterno. Y después de tratar de entender un poco este significado, me gustaría preguntarte si realmente crees en un Dios Padre Todopoderoso, Creador de la tierra. Hay muchos que no decían nada. No importa tampoco, porque pudiera ser que estás por primera vez y que estás escuchando todas estas cosas. Y si realmente ese es tu caso y estás viendo la necesidad y yo lo diría urgencia, de decir quiero reafirmar mi fe, a lo mejor es hoy el día. Igual es el día en que tengas que reafirmar esa fe, que quieras decir, oye, yo quiero decir en público, delante de la congregación, yo creo, sabiendo lo que implica, que no estamos diciendo que sea algo sencillo, sino estamos diciendo que es algo personal. Y si fuera ese el caso, piensa que realmente es urgente, porque aunque la vida eterna es para toda la eternidad, solo tenemos unos instantes, en cierto modo, para dar ese paso de reafirmarnos en la vida. Si esa fuera tu decisión, vamos a orar todos. Si esa fuera tu decisión, si estás dudándolo, yo te invito a que sea hoy el día en que puedas decir, yo creo. Piénsalo y ponlo en oración. Los demás están orando por ti, sabiendo que a veces es nuestra timidez lo que nos impide dar ese paso. A veces pensamos que nos están mirando los demás o incluso podríamos pensar, es que yo no soy digno de decir yo creo. Y si fuera esa tu situación, te invito a que sea hoy el día en que des el paso de cambiarlo, de decir, Señor, yo quiero. Si fuera esa tu situación, te invito a que allí donde estés levantes tu mano y digas simplemente yo creo. Señor te bendiga. Que allí donde estás puedas decir,
Levanto mi mano simplemente para reafirmarme. Ya luego llegará el tiempo en que hablarás con el pastor, él te explicará los diferentes pasos, aprenderás más. Hemos dicho que siempre vamos a estar formándonos, y lo diremos, que el Señor te bendiga. Y lo diremos y lo haremos porque creemos que lo que hacemos en esta creencia es lo mejor para nuestra vida. Si acaso quieres hacerlo, hoy puede ser el día en que puedes reconocer que el Señor es tu Señor, que el Señor es el que te va a salvar, que a pesar de las circunstancias Él es el que te ayudará.